Hola, buenas. Buenas, ingeniero. ¿Escuchan? Sí, ¿Se oye? Bien, vamos a continuar. Estábamos viendo algunos ejercicios de cadena. A ver, primero, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Pudieron ya hacer los ejercicios? ¿No hicieron? Señores, ¿preguntas? Para ser sincero, ingeniero, me faltó practicar. No tengo preguntas todavía. Ya. Bien, vamos a seguir, se supone, bueno, hay que terminar todos esos ejercicios básicos que ya estaban ahí. Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios ya de cadenas. Ya no, primero todavía un poco con algunas cosas en términos de caracteres. ingeniero, perdón por interrumpirle. Tengo yo una pregunta. Sí, dime. ¿Será que puedo compartir pantallas que no da el Sí, sí, proceso? claro. Ya, voy a compartir. Espérame un momento. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, resulta que doy aquí, quiero eliminar n caracteres, o sea, por ejemplo, la A, le doy a eliminar n caracteres y se traba. Y ya no es la E. Sí, se cuelga tu programa, tu condición está mal y nunca sale del ciclo, ¿no? Entonces Puede dice, ver. mientras i sea igual o hasta que i sea igual a longitud, dice, ¿eh? ¿Me entiendes, no ves? Sí, Entonces nunca se hace igual, tu condición no está bien, nunca se hace igual a longitudes. No sé cuál es la idea, digamos, ¿no? De I, porque I cada vuelta que da lo vas incrementando, ¿no? Pero cada vez que eliminas, digamos, ¿no? Un carácter, si la longitud, digamos, no antes de comenzar, si la longitud antes de comenzar, ¿eh? sí. Era 5 y eliminas 3, va a quedar la longitud en 2. ¿No? Y ya va hizo 5 veces, pero la longitud ya vale 2. Nunca se va a hacer igual. ¿Entiendes? Ah, cierto, es verdad. Entonces, eso nomás era ingeniero. Sí, sí, tienes que corregir, no te lo corrijo, porque tenés que pensarlo vos, pero está mal tu condición, por eso el útil nunca sale y se queda colgado. Y ya, ya ingeniero. Gracias. ¿Listo? ¿Qué más, señores? ¿Alguien más? Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios. Obvio, otra vez a nivel de caracteres. Tengo una cadena y lo que quiero es invertir los caracteres de la cadena. Entonces voy a quedar así la cadena después de invertir los caracteres. Entonces queremos invertir los caracteres de la cadena. A ver, hagamos. Hoy otra vez, no les digo que escriban el código, sino que piensen en el algoritmo, cómo lo hacen, qué es lo que se hace. ¿Sí? Ya, a ver, describan el algoritmo en palabras, en solo código, lo que les dé la gana, pero lo que quiero entender es si entienden el algoritmo, lo que se tiene que hacer. A ver, vamos.
sería tomar la primera posición, o sea, la posición 1 igual a la última posición, que sería la longitud de la cadena. ¿Ya qué más? Porque bueno, eso solo es una parte de la idea, tal vez la idea completa, ¿no? Inge, lo que se podría hacer es, como dijo mi compañero, tomar la longitud, la última letra, y llevarlo a la primera, que longitud vaya eh, restándose en 1. No se puede restar longitud, porque obvio la cadena no va a quedar, no va a cambiar el tamaño porque invierta sus caracteres, ¿no? Entonces no puedes restar, obvio, puedes utilizar otra variable. La posición de la longitud. Ah, ya. Pero ¿qué es lo que haces? A ver, si yo te digo invertir los caracteres, ¿qué es lo que vos haces? Ese es el tema. Agarrar el último y llevarlo al primero. Ya, Y así con los demás igual sucesivamente. Sería un bucle. pero a ver, Sí. vamos. Otra vez, tienen que pensar cómo lo hacen. A ver, se supone que esta es la cadena. Si yo agarro, fíjense, sí, esta es la cadena. Si yo agarro este carácter y lo llevo a la primera posición, voy a borrar la E. Entonces aquí va a aparecer la A, pero se va a borrar la E. ¿Se entiende o no? Y la otra A va a seguir estando acá. Entonces, si yo luego agarro la N y la llevo a la segunda posición, va a estar acá la N, pero se va a borrar la S. ¿No ves? Sí, Y esta N va a seguir acá. Entonces, no va a funcionar. Entonces, ingeniero, al mismo tiempo de que la A lo llevamos al primero, la E tendríamos que llevarlo al último. Ahora, eso es otra cosa. ¿Eh? Dice, lo agarro esta A y lo llevo al primer lugar. Y la que está aquí la llevo al último lugar. Ya, ¿y eso hasta cuándo haces? Bueno, pasas al siguiente y haces lo mismo, pero ¿hasta cuándo? hasta, Que llegue a la mitad de la longitud. no, sería hasta el final, o sea, la longitud menos la longitud, o sea, 0. No, a ver. No, tu compañero tiene más razón, ¿no? En realidad tiene que llegarse casi hasta la mitad. No necesariamente se puede llegar, porque por ejemplo, cuando el número de caracteres es impar, sí puedes llegar hasta la mitad. Pero cuando es par, el número de caracteres, no hay mitad. ¿Cuál sería la mitad? Pero bueno, tiene que ver con eso. En general, si fuera impar, ¿qué es lo que tengo que intercambiar? Solo A con C nada más, para este ejemplo. Porque el que está en la mitad no hay que hacerle nada, porque va a seguir estando ahí, porque sería él con el mismo. Obvio, cuando es impar, voy a par, va a hacer este con este y este con este. Entonces, si por un lado comencé en el final y por otro lado comencé en el inicio, ¿no? ¿Cómo debe ser el inicio con respecto a este final? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque este final va a ir avanzando y este inicio va a ir avanzando. Pero ¿cuál es la relación entre inicio y final para llegar hasta aparentemente la mitad? Hasta que el inicio y el final sean iguales o tengan diferencia En de punto. realidad no, porque fíjate, cuando inicio esté aquí y final esté aquí, ¿qué va a hacer? Intercambiaría él con él mismo, no tiene sentido. Sí, sí. Sí, repetiría.
Entonces, ¿hasta dónde sería? Sería entonces abrir otra No. A ver, cadena. fíjate aquí, fíjate en la par para que te des cuenta. Traten de llevar lógica. Aquí estoy. ¿Ven? Estando aquí, chin, los intercambié estos dos. Luego me muevo al inicio y me muevo al final. Y chin, los intercambio. ¿Y debo continuar o no? No, Ya. ya no. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que hacer? Pero hombre, así es tan simple. Mientras I sea menor que F. ¿I es menor que F aquí? Sí. ¿I es menor que F? Sí, aquí. Aquí ya no es menor, es igual, entonces ya no tiene que hacer. Entonces, si vas con Y, mientras I sea menor que F, tienes que hacerlo. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ah, Estaba por decir. Te quité la palabra de la boca. Y a ver, hay dos lógicas acá. Dado el problema, alguien por ahí en el chat escribió hace ratito, digamos, ¿no? A ver, hay dos soluciones o dos ideas básicas que la hace el ser humano. Si yo, por ejemplo, le digo, a ver, intercambiame este, en realidad la mayoría de las personas lo que hace es, como yo lo hice ahorita, en realidad no lo hice directamente sobre la misma cadena. Ya, en realidad lo que hice fue armar otra cadena, es como que me vengo aquí al final y comienzo a armar otra cadena, voy concatenando los cadenas. Mientras esta avanzo aquí, en esta voy armando así otra. ¿Eh? Entonces yo puedo ir sacando los caracteres de esta y armando otra. Esta es la cadena T y esta es la cadena S. ¿Ya? Entonces yo voy sacándolos desde el final, si voy sacando los caracteres del final de T y los voy poniendo en el inicio hacia acá en S. Y entonces obtendría una cadena, pero obvio no lo haría sobre el objeto. Crearía otro objeto cadena que tiene los caracteres. Y luego tendría que agarrar y pasarlo ya estos a T. S pasarlo a T para que realmente T quede, porque al final a quien le dije que se invierta sus caracteres o a T, no que agarrar, porque si yo agarro esto y este T seguiría igual, no estaría invertida. Pero sí se lo podría resolver pasándolo a otro y luego, una vez invertido, ya reemplazar los caracteres de T por los de S y ya quedaría, pero perdería mucho tiempo. Primero, perdería tiempo recorriendo toda esta cadena, armando la otra y encima, después de hacer eso, tendría que volvérselo a poner a T. Entonces, gastaría casi el triple o el doble de tiempo de hacerlo de la otra manera sobre la misma cadena, que es intercambiando los caracteres de la cadena. ¿Se entiende las dos ideas ahí de solución? Además que cuando voy haciendo los intercambios no lo hago, no recorro toda la cadena, sino solo la mitad de la cadena en términos de tiempo. Entonces, ¿qué se supone que hago primero? Digamos, ¿no? Obvio, pongo un índice en el inicio, pongo otro en el final, digamos. ¿Qué le tendría que poner a F? la longitud. No puedo trabajar directamente con la longitud porque F lo voy a ir decrementando y si hiciera eso con la longitud terminaría con la cadena como si le hubiera eliminado caracteres, ¿se entiende? ¿No? Entonces no puedo hacer eso, por eso obvio I comienza en el 1 y longitud. ¿Y luego qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Iniciar un bucle. No. A ver, andan en razonamientos. Otra vez, no se trata de escribir un algoritmo. Un algoritmo no se escribe como lo ves, desde la primera línea hasta la última línea. No se escribe así. ¿Por qué no se escribe así? Porque la única manera que tú lo puedes escribir el algoritmo desde el inicio hasta el final es que ya te lo sepas de memoria.
Pero cuando tú lo vas razonando, no hay manera que lo escribas desde el inicio hasta el final, porque lo estás tratando de pensar. Ya yo tengo un índice en el inicio y tengo un índice final. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Vamos. ¿Cómo fuimos haciendo? Pues puse uno en el inicio, puse otro en el final. Y luego, ¿qué hicimos? Señores. Aumentando No. ¿Qué Sacamos los hicimos? caracteres. Intercambiamos el carácter en la posición I con el carácter en la posición F. Eso es lo que decíamos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que? Ya puse un índice en el inicio y puse un índice en el final. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es intercambiar el carácter que está en la posición I con el carácter que está en la posición F. Ahora, ¿cómo hago un intercambio? ¿Cómo hago un intercambio? Ya ustedes han visto alguna vez que para intercambiar el valor de dos variables, ¿qué necesito? otra variable. Otra variable, porque no lo puedo hacer directamente, porque una se va a perder, ¿no? Si lo intentara. Entonces, antes de pasarle el valor de una a otra, se pierde. Entonces, antes de cambiar el valor, tengo que almacenarlo. Entonces, vamos a suponer que en esta variable A voy a almacenar el carácter en la posición I. Como ya lo tengo salvado ese valor, entonces ahora sí puedo cambiar el valor de la posición I. Entonces, ¿qué diría? ¿Qué digo? Vamos. Sub F igual a la A. No te escuché. A ver, ¿qué hago aquí en la línea donde estoy ahorita? O el carácter de la posición I es igual al carácter de la posición F. Eso. Entonces ya reemplazo el que está en I. Y ahora tengo que reemplazar el que está en F. Pero no lo podía reemplazar con el que está en I porque ya lo borré. Por eso es que lo salvé primero. Lo almacené para que no se pierda. Entonces, ¿aquí qué pongo? A es igual a. Entonces, ya los intercambié. Entonces, puse a una variable en el inicio, a otra en el final, y luego, ¿qué hice? Intercambiar los caracteres. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Incrementar la I. Incrementamos I para que haga lo mismo con el siguiente. ¿Y qué más? Decrementamos F. Decrementamos F. ¿Y luego qué hago? ¿Qué hago? Después. ¿Qué hago? Repetir lo mismo. Repetir la misma macana, ¿no? Volver a intercambiar, pero ya no va a intercambiar los mismos que ya intercambié el primero con el último, sino el segundo con el penúltimo. Entonces, por eso es que esto se va a repetir. Si utilizo un while, sería mientras, ¿qué cosa? Y sea menor que F. Y sea menor que F. Y obvio, cuando termine el while, se supone que ya están todos los caracteres. Si lo hago con un repeat, ¿cómo sería? Obvio, aquí sería... Y aquí sería... Ya pues. Hasta que Y I sea repito, ¿hasta mayor, qué? hasta que I sea mayor o igual. O igual. Igual a F. Hasta que I sea. ¿Hasta cuándo voy a hacer? Hasta que I sea igual. ¿Cuándo termino? Cuando I sea igual que F. ¿Entiende Kenchi o no? Sí, ingeniero.
¿Sí? Pregunta, duda, ¿está bien? ¿Se entendió o no? ¿Y se entiende, ingeniero? Sí, ingeniero. Ya. Inge, una pregunta, ¿por qué en el repeat la condición es distinta I igual F? A ver, de nuevo, no te escuché bien. ¿Por qué en el repeat la condición es distinta? O sea, en el while I tiene que ser menor que F, ¿no? Sí, porque, a ver, lo primero es que primero pregunto y luego hago. En cambio, en el repeat, primero hago y luego pregunto. ¿Se Ah, entiende? ya. Sí, 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 A sí. ver, ¿cómo se entiende? Mientras, dice, voy a hacer mientras I sea menor. Mientras sea menor, voy a hacer. ¿Eh? Es menor, hago. En cambio, en el repeat dice, ¿hasta cuándo voy a hacer? Hasta que sean iguales, ¿no? Que es el siguiente. Se le puede poner mayor o igual, digamos, pero en realidad nunca se va a dar esa situación de mayor, ¿no? ¿Ya? Así que depende, uno dice hacer mientras esta condición se cumple y luego el otro dice hacer hasta que esta condición se cumpla, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nunca una condición de un while es igual a una condición de un repeat. Igual en el sentido del operador o la condición, pero sí hacen exactamente lo mismo. Porque es simplemente un complemento, el otro lado. El complemento de menor, digamos, ¿ves? Es, sí, por un lado lo hago como menor, por el otro lado tendría que hacerlo como mayor igual. ¿Entiendes? Si quiere, si en el y es menor o igual, en el otro lado, tomando el otro pedazo, el complemento sería mayor o igual. Si aquí es mayor, en el otro sería menor, digamos así. ¿Ya? Normalmente es el opuesto, la condición que está en el while, normalmente la repite, es la opuesta, el complemento a la condición otra. Normalmente, no necesariamente, pero puede ser parte del complemento o todo el complemento de la opción, ¿no? Pero nunca va a ser igual. Vamos, ¿qué otra pregunta? Nada. A ver, otro ejercicio. Si yo tengo una cadena y quiero, por ejemplo, no sé, eliminar los espacios en blanco que hay al final de la cadena. Aquí, por ejemplo, hay varios espacios en blanco. Quiero quitárselos los espacios en blanco al final de la cadena. A ver, piensen unos segundos cómo sería ese algoritmo.
Ingeniero, en el chat pusieron la respuesta. Sí, pero ahorita le iba a comentar, no está bien si no me dices hasta cuándo se va a hacer eso. Porque obvio, así como está, solo eliminaría, digamos, el último carácter si es que fuera un espacio, pero ¿hasta cuándo lo tiene que hacer? Es la pregunta. Hasta que sea diferente del espacio. Por eso, ahí hay que complementarnos, hay que ver, digamos, mientras que o hasta cuándo vamos a ir haciendo esa pregunta, porque si no, por supuesto, digamos, no, esto no va a acabar, ¿no? Estar colgado, ¿no? Porque hay que repetir, pero sí va la solución por ahí, ¿no? Ya alguien envió ahí ya ese break no sirve, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Lo último que enviaron en ese repeat, digamos, está bien, digamos, si es eso, voy a decrementar la longitud, ¿no? Pero en realidad, no necesito hacer todo ese chiverío que hace. Y el que le puso el for, digamos, está mal también, porque, obvio, al eliminar un carácter, se decrementa y entonces el for se salta algunos caracteres porque igual avanza por más que yo eliminé y el último carácter que yo eliminé en realidad sigo en la última posición. Además no tiene sentido ir desde el inicio hasta el final porque no voy a hacer eso. En realidad la lógica básica me dice que yo tengo que ir desde el final hasta que no encuentre un espacio en blanco y ahí me detengo. Entonces no tiene sentido perder mi tiempo haciendo todo este recorrido. Además que me puedo topar con estos espacios en blancos y podría eliminarlos también y no tienen que eliminarse eso. Solo los de al final de acá. Así que no, ir desde acá no tiene ningún sentido. Solo tiene sentido ir desde el final y obvio mientras hay un espacio en blanco. ¿Se entiende? Y a ver, no hay necesidad del if en realidad. Si vas con esa lógica, dice, vamos a comenzar en el final, f va a ser igual a longitud. A ver, comenzamos en el final, ya estoy en el final, y voy a ir mientras, voy a avanzar, mientras que, Mientras carácter posición F sea igual a espacio. mientras el carácter en la posición F sea igual, digamos, no a un espacio, digamos, se puede poner así el espacio, se puede poner también con el código ASCII. El espacio es carácter, el código ASCII 32, ¿no? Entonces, si no les parece familiar, ahí ponemos el espacio. Entonces, mientras sea ese un espacio, ¿qué tengo que hacer? Longitud menos 1. F. Hay varias cosas, ¿no? Puedo ir disminuyendo de F. ¿En qué comenzó F? En longitud. Entonces, podría decir solamente, ¿me entiendes? ¿No es? F igual a F menos 1. A es igual, entonces ya vamos, ¿no? Y pasa al siguiente, ¿eh? Pero cuando termina, ¿qué debería ocurrir? Por ejemplo, ya llego al que ya no tiene. Entonces, fíjense, carácter sub F, digo, ¿eh? ¿Sí? Pero también, ahorita vamos a ver varias maneras. ¿Sí? Como utilicé acá esta lógica de la variable, ¿no? Dije, ya estoy ahí. Entonces, ese es igual, entonces lo disminuyo, F igual. Pero obvio, la longitud no ha cambiado, ¿eh? ¿Se entiende o no se entiende?
Entonces, para terminar todo el brutal algoritmo, ¿qué tendría que hacer? Longitud igual a F. Eso, ¿eh? Y ya está. No es nada más que eso el algoritmo, por si acaso, ¿no? Pero se lo puede hacer aún más corto. Como al final la longitud sí va a cambiar, entonces digo, ¿y para qué diablo utilizo F? ¿Por qué no trabajo directamente con longitud? Pues, ¿no? Ya me aburrí de escribir eso, ¿ya? Y listo. Ese es el brutal algoritmo. 2 líneas de código locas. ¿Se entiende? Señores, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero, No hay ¿cuál era necesidad de hacer un testamento. ingeniero, cuál es el propósito de este algoritmo? ¿Dónde has estado vos todo el tiempo? Se supone que es eliminar los caracteres al final de la cadena. Al final de la cadena ya. Yo pensaba que era eliminar todos los espacios en No, blanco. no, solo el al final, ¿no? Ya, ya, gracias. ¿Se entendió? Sí, Como pegarlo a un borracho, ¿no? Bien, a ver, otro clásico de esto de cadenas es yo tengo una cadena y quiero convertirla a mayúscula. Quiero cambiar todos los caracteres alfabéticos, por supuesto, en caracteres mayúsculas o viceversa. Quiero convertirlos todos en minúsculas. ¿Entiendes? A ver, ¿cómo hacemos ese brutal algoritmo?
Y a ver, se supone que el algoritmo, ¿qué tiene que hacer el algoritmo? Señores. ¿Qué tiene que hacer el algoritmo? Cambiar de minúscula a mayúscula. Sí, sí, pero ¿cómo lo hacemos, pues? Usando upcase. Otra vez, no piensen en sentencia. Primero piensen cómo diablo hacen las cosas. Después hablan de sentencia. ¿Qué tiene que hacer el algoritmo? Vamos a sacar carácter por carácter y convertirlos En realidad a... tenemos que recorrer la cadena, ¿no? Carácter por carácter. Obvio, ver si es una letra o si es minúscula o si es mayúscula y cambiarla por la que corresponde, ¿eh? Pero el algoritmo es simple, tengo que recorrer la cadena, la puedo recorrer de aquí para allá, que es lo más normal, pero también podría recorrerla en otro sentido, pero cada vez que voy recorriendo veo, ah, mira, esta es mayúscula o no, es letra, no es letra, y si es, la voy cambiando, ¿no? Eso es lo que harías vos. Ah, mira, esta está mayúscula, entonces ya no le hago nada. Ah, esta no está, ah, ya la pongo la mayúscula. Digamos. Ah, mira, esto es un espacio, esto no voy a convertir en un espacio mayúsculo, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que hace el algoritmo, recorrer la cadena, ¿sí? Y viendo si corresponde, la transformo. Y si no corresponde, no la transformo. No la cambio por otro. Pero básicamente lo que va a hacer el algoritmo es recorrer la cadena y cambiar este carácter por otro, si es que corresponde. ¿Se entiende? Así hasta el final. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿Ya? Y luego viene cuando entiendo lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Cuando entiendo lo que tengo que hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer? Recorrer toda la cadena. Podría utilizar un for, un while, un repeat para recorrer toda la cadena. Obvio, más bonito se ve con un for, ¿eh? Se puede decir, voy a ir desde 1 hasta longitud. ya tengo que recorrer. Ahora, primero, la primera cosa es, ¿cómo sé si tengo que cambiarlo o no? ¿Eh? ¿Cómo sabría si tengo que cambiarlo o no? Señores. Haciendo una condición. Ya, podía preguntarme, obvio, ¿a quiénes tengo que cambiar? Digamos que este método es para llevar a mayúsculas, ¿no ves? Y obvio, solo lo único que puedo llevar son los caracteres alfabéticos, porque si es un número, un símbolo, no existe su mayúsculo de eso, ¿ves? Entonces, ¿cómo me pregunto si es una letra y es minúscula? Porque si es minúscula, recién me interesa. Las otras no me interesan. ¿Y cómo me pregunto si esto es un carácter y es una minúscula? Es lo primero que uno debe preguntarse para resolver este problema. Luego veremos que no es necesario, pero no es necesario no porque no se haga la pregunta, sino porque ya alguien nos adelantó y la hizo, ¿ya? Pero luego lo veremos eso. Entonces, ¿cómo sé si ese es un carácter minúsculo? La primera cosa que deben ¿No usaban el código ASCII? ¿ASCII? Sí, podría utilizarlo, digamos, pero hay algo más fácil. Una raya. Obvio, me tengo que preguntar si el carácter, ¿qué carácter? Y si ese carácter está en este conjunto, obvio, como es minúscula y es una letra, le digo desde la A a la Z, si es una de esas letras. Si es una de esas, entonces es una minúscula y por lo tanto lo tengo que convertir. Pero si el carácter no es uno de esos, puede ser un número o puede ser ya una mayúscula, por si acaso. Porque no es lo mismo para el computador esta A que la A mayúscula. Así que si la letra ya es A mayúscula, no va a decir que está aquí y la va a volver más mayúscula. Entonces le estoy diciendo, si ese carácter en la posición I es uno de estos, entonces tengo que convertirlo en su mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y luego ahí me pregunto, ¿cómo diablo cambio
la A minúscula en A mayúscula. Es la otra cosa que tengo que preguntar. ¿Se entiende o no? Entonces, ahí hay varias maneras de hacer, varias maneras. Se puede, alguien por ahí dijo algún rato, ¿se puede utilizar el código ASCII? Sí, se puede utilizar el código ASCII. Para eso tengo que utilizar dos funciones. Vamos a ver varias maneras. Solo para que entiendan, ¿ya? Cuando yo le paso un carácter, hay dos funciones que se utilizan para eso. Hay la función ordinal. La función ordinal, si yo le paso a ella el carácter A, por ejemplo, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve el código ASCII del carácter A. De esa letra, me devuelve el código ASCII de esa letra. En este caso, digamos, no, si no me equivoco, vale 97, la A. El código ASCII de la A minúscula. Si yo a esa función le envío en realidad el código de la A mayúscula, me devuelve el carácter 65, creo que, ¿no? ¿Estamos? Sí. ¿Me van siguiendo? Señores. ¿Ya? Ya. Entonces, 97 y 65. Entonces, si yo me voy a la calculadora, solo para entender de dónde sale. Entonces, por ejemplo, 97 menos 65 me da 32. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo la A mayúscula y quiero transformarla en la A minúscula, le sumo 32 al código ASCII de la letra y eso hace que convierta la A. ¿Y por qué funciona para la A, la B? Porque todas están juntas. La A es 65, la B es 66 y la B minúscula es 98. ¿Me entiendes? Entonces, como están juntas, tienen la misma relación. Entonces, entre cada letra del alfabeto, entre su mayúscula y su minúscula, ¿qué hay? Hay 32 de diferencia en términos de código ASCII. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, ingeniero, sí. Ya, entonces, vamos a ver si entienden la lógica. Entonces, la función ordinal me devuelve el código ASCII del carácter, no solamente la letra, de cualquier carácter que le envíe me devuelve el código ASCII. Y hay otra función que se llama char, carácter. Este es al revés. Si yo le envío 65, me devuelve ¿qué cosa? ¿Qué me devuelve? A mayúscula el carácter. El carácter A mayúscula. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces puedo utilizar esa relación que tienen entre la mayúscula y la minúscula y estas dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ya? Quiero agarrar, cambiar el carácter. Como es minúscula, quiero cambiarlo este carácter por su mayúscula. Entonces, el carácter en la posición I, le digo, quiero asignarle ¿qué cosa? El mismo, pero en mayúscula. Entonces, como las minúsculas su código es mayor, entonces, ¿yo qué quiero? Asignarle un nuevo carácter. ¿Cuál carácter quiero asignar? Quiero asignarle el carácter cuyo código ASCII es el que corresponde a la A mayúscula. Entonces, saco primero el ordinal del carácter SUGI, que es la minúscula, que me va a dar 97. A ese 97 le voy a restar 32 y ese valor lo voy a convertir otra vez en carácter y en este caso se va a convertir en la A mayúscula. ¿Ya? Entonces, ahí, si el carácter es una minúscula, digo, lo voy a cambiar por el mismo carácter, pero en mayúscula. Ya, belleza. ¿Entiendes? Esa es una manera de hacerlo, ¿se entiende hasta ahí? Y no lo hice ahorita porque sea la mejor manera de hacerlo, sino para que conozcan esas otras dos funciones que les puede servir para algún problema en algún momento, para algún ejercicio o exámenes que tengan que hacer. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, a ver,
En realidad no es necesario, no es la única manera, hay otras maneras de hacerlo, y ahorita les voy a mostrar varias. Ya, esta es una manera. Ya voy a hacer un paréntesis, lo voy a dejar ahí para que se quede, digamos, ¿no? Pero en realidad podría yo en el for, esto, voy a reemplazar estas dos por esta otra sentencia. ¿No entendemos, no? Entonces yo puedo utilizar una función que se llama upcase, que ya la trae el lenguaje. Entonces upcase, ¿yo qué le paso? Le paso un carácter en minúscula y me lo transforma en mayúscula. Pero si yo, ok, le paso el 1, no es que lo vuelve el 1 mayúscula. No le hace nada. ¿Por qué? Porque el bicho que programó este método, ok, hace esta pregunta también adentro ya la hace. Si me mandas un carácter, dice que no hay que hacerle nada, no le hago nada. Pero si es un carácter que hay que hacerle, le hago. Entonces el que programó, ok, ¿me entiendo? Ya hace la pregunta esa. Así que si yo le paso una key de cualquier carácter que no es una letra, no le hace nada. Y si le paso una letra ya mayúscula, no la vuelve más mayúscula, la deja también. Solo le hace a las minúsculas, las vuelve mayúscula. ¿Por qué? Porque el que programó este método hace la pregunta dentro. ¿Se entiende, no? Entonces, por lo tanto, yo podría acá, dentro del for, escribirlo así directamente. Voy a decir carácter sugi al ok de qué. ¿De qué? De Carácter sub i. Carácter sutil. Entonces, en vez de ese if y esa sentencia, con esto también hago lo mismo. ¿Ya? Ya no necesito el if porque el if está dentro de este método. El que lo hizo ya hace la pregunta. ¿Me entienden? ¿No es? Otra manera de hacerlo, ya, otra. En realidad hay una para mayúscula, pero este es para caracteres. Pero también se tiene otra para strings, que se puede utilizar también, porque al fin y al cabo el carácter también es un string. ¿Ya? Puedo utilizar, hay dos funciones. Uppercase, se llama uppercase, pero este en realidad recibe un string y lo transforma el string en mayúscula. Pero como un carácter es un string, pero un string no es un carácter, ¿se entiende, no? Si quiere, un string no es un carácter, pero un carácter es un string. ¿Qué significa eso? No sé si me comprenden. Señores. Ahí igual sería carácter igual sutil. ¿Me entienden? Entonces, yo le puedo, aunque este método recibe un string, pero si le paso un carácter, igual lo acepta, porque un carácter es un string que todo tiene un carácter. Pero al revés no es verdad, ¿ya? Y ahí es donde... Entonces yo puedo utilizar la función uppercase, le envío un string y me devuelve el string en mayúscula. Pero si le envío un solo carácter, me lo envía también ese carácter en mayúscula, pero como un string. Y ahí es donde deben tener cuidado, ¿ya? Ahorita vamos a ver de eso. Ahora, con uppercase viene su opuesta, se llama lowercase. Y es al revés, lowercase toma un string en mayúscula y lo convierte en minúscula. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Ya, entonces todas esas son algunas de las posibles soluciones que se pueden utilizar para hacer ese ejercicio. Pero lo que hay que es entender qué diablo es lo que estoy haciendo. ¿Vamos? ¿Preguntas, dudas? Señores. Ingeniero, ¿qué es CHR? Es un método, una función como update, como len, una función que recibe como parámetro un número y devuelve el carácter que corresponde a ese código ASCII. Ya, ingeniero, gracias. ¿Qué más, señores? ¿Preguntas?
Nada. Y el ORD, disculpe, ingeniero. Igual es otra función, pero esta es al revés. Recibe un carácter y devuelve el código ASCII de ese carácter. Ya. Pero otra vez, no tienen que ser unos genios para... ¿Cómo se busca en San Google? Vamos a llamar. Si quieren saber todas las funciones que hay para manejo de caracteres y de string, solo ponen en San Google Delphi función strings. Y entonces comienzan a ver, digamos, ¿no? Todas las funciones. A ver, vamos a buscar aquí una. ¿Dónde están? Hay una. Hay un conjunto de funciones, digamos, ¿no? Para manejo de string, por ejemplo, ahí le está diciendo, ¿ves? Uppercase, lowercase, ¿sí? Delete, insert, copy, son métodos para el manejo de cadenas, funciones que ya trae el E. Ahorita voy a ver, debe haber por acá un... Hay Perdón, me esperan un ratito.
Ya, perdón. Ya, entonces hay una serie de lugares donde puedes buscar, digamos, ¿no? Las distintas funciones que hay, digamos, para convertir, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Trabajar con string o con char, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está el resumen completo, por ejemplo, ¿ya? Que ya lo pillé, que te muestra todas las funciones que hay para trabajar con string, o que te ayudan en este. Estas son con string, pues, todas son con string. Y aquí está UK, uppercase, lowercase, digamos, ¿no? Todas las que le está mencionando, ¿no? Y además de otras. Entonces, siempre hay información. Ahora, lo mismo seguramente, digamos, ¿no? Si buscas sobre la función TR, digamos, ¿no? Para carácter, igual vas a encontrar, digamos, ¿no? Información de qué hace, cómo funciona, así que no es necesario, digamos, ser un genio para encontrar información. Ahorita con internet a 2 clics está todo, ¿no? Donde te explican y donde te muestran qué es lo que hace cada función, digamos, ¿no? Entonces, no es necesario, ay, no sabía, ay, no, no, por Dios, vas y buscas y encuentras, ¿ya? Entonces, hay un montón de funciones, si no sabías, puedes buscar, y si no encuentras la sintaxis, puedes buscar. Está todo a unos cuantos clics y poder encontrar, ¿ya? Así que no se traumen porque no sabía. Obvio, por supuesto, durante las clases y durante los ejercicios ocupamos algunas y ya, pero no significa que son todas, ¿no? Porque hay cientos de funciones, digamos, ¿no? Que hacen diferentes trabajos. Entonces, cuando yo lo necesito, tengo que buscar qué función. Obvio, normalmente lo más práctico es buscar en inglés, ¿no? Porque a veces cuando buscas en español encuentras menos información. Entonces, normalmente siempre intenta buscar las cosas en inglés y vas a encontrarlo. Todo lo que puedes necesitar, ¿ya? Bien, entonces la próxima clase continuamos, ¿ya? Entonces el día lunes no hay clase, así que con ustedes nos vemos hasta el miércoles. Les voy a dar un par de ejercicios ahorita para que puedan intentar practicar en su casa, digamos, este largo fin de semana, hacer esos 2 ejercicios, ¿ya? Sí, el primer parcial va a ser, le digo exactamente ya si quieren la fecha, va a ser el... el 13 y el 16, 13 y 16 de mayo, ¿ya? El 13 y el 16 de mayo es el primer parcial, por si acaso. Para el grupo SC. Para el grupo va a ser el 12 y el 17 de mayo, para el otro grupo. ¿Se entiende?
Señores. Sí, vamos a reservar laboratorio, ¿no? En la universidad. Ya, pero igual los que tienen su portátil pueden llevar su computadora. Y los que no van a tener que trabajar en las de allá. No sé, hace años que no veo que hay en esos laboratorios, pero supongo que hay máquinas que funcionan. Ya, listo, señores, nos vemos el miércoles. Ay, los dos ejercicios, ya me están haciendo olvidar. Ya vamos a hacer dos ejercicios. El primero, tengo una cadena. Y lo que hay que hacer es contar cuántas palabras tiene la cadena. Y el otro es convertir la cadena a formato título, o sea, donde el primer carácter debe estar en mayúscula y solo el primero de cada palabra y las demás minúsculas. ¿Se entiende? Señores. La primera la repite, ingeniero. Hay que contar cuántas palabras tiene la cadena. Por ejemplo, para el primer ejercicio, ¿cuál es la respuesta? 4. 4. Y obvio, en el segundo es transformar a formato título. Formato título es agarrar cada palabra de la cadena, poner el primer carácter de la cadena en mayúscula y las demás en minúscula. ¿Sí? El segundo no lo entendí muy bien, ingeniero. O sea, quiere que cambiemos por impar, o sea, mayúscula de mayúscula a los caracteres impar. Todas las palabras de la cadena tienes que convertir la primera letra de la palabra en mayúscula y las demás en minúscula para todas las palabras que contenga la cadena. ¿Entiende, Kencho? Ah, listo, ingeniero. Ya, listo. Listo, señores. Que estén bien. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, se cuida.